Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de la obra, nació en 1547 en Alcalá de Henares, España. Cervantes tuvo una vida difícil y peculiar. Fue soldado, estuvo preso en Argel y trabajó como recaudador de impuestos. Participó en la histórica batalla de Lepanto en 1571 contra el Imperio Otomano. Debido a una herida en combate, perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el apodo de «el manco de Lepanto». Pasó 5 años cautivo en una prisión de Argel tras ser capturado por piratas argelinos en 1575. Se dice que Cervantes comenzó a escribir Don Quijote de la Mancha mientras estaba encarcelado en España por deudas. La obra se publicó en 2 partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. El título original de la primera parte fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes publicó la segunda parte, titulada Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, para contrarrestar una versión apócrifa. El libro es considerado la primera novela moderna de la historia de la literatura. El nombre real del protagonista, revelado solo al final de la historia, es Alonso Quijano. Alonso Quijano era un hidalgo empobrecido de una aldea remota de Castilla-La Mancha. Su locura fue causada por la lectura obsesiva de novelas de caballería medievales. Decidió convertirse en caballero andante para resucitar los ideales de justicia y honor. Adoptó el nombre de Don Quijote de la Mancha para su nueva identidad como héroe. Su caballo, un rocín flaco y viejo, recibió el nombre de Rocinante. Para Don Quijote, Rocinante era un corcel fuerte y digno de un gran caballero, a pesar de su realidad física. Inventó a una dama ideal a quien llamó Dulcinea del Toboso para dedicarle sus hazañas. El nombre real de Dulcinea era Aldonza Lorenzo, una campesina analfabeta que nunca supo de los sentimientos del hidalgo. Sancho Panza es el coprotagonista, un campesino vecino que aceptó ser el escudero de Don Quijote. Sancho es descrito como un hombre bajo, gordo y de poco sal en la mollera, pero con gran sentido práctico. La promesa que motivó a Sancho a seguir a Quijote fue el gobierno de una ínsula o isla. Sancho representa el realismo y el pragmatismo, sirviendo de contrapunto a la fantasía de su amo. A lo largo de la obra, Sancho y Don Quijote influyen mutuamente en sus visiones del mundo. La primera parte de la novela se centra en las aventuras errantes y la deformación de la realidad por parte del hidalgo. En la segunda parte, Don Quijote se muestra más consciente de su locura y los demás personajes lo engañan deliberadamente. La obra es una sátira y parodia de los libros de caballería que estaban de moda en el Renacimiento. Cervantes utilizó el humor para criticar la sociedad de su época y las instituciones decadentes. Se considera una novela polifónica porque presenta la realidad desde múltiples puntos de vista. El episodio más famoso es el de los molinos de viento, que Quijote confunde con gigantes malvados. Don Quijote atacó a los molinos con su lanza y fue derribado por las aspas, quedando herido en el suelo. Tras su derrota frente a los molinos, culpó al sabio Frestón de haber transformado a los gigantes para quitarle la gloria. Otro momento icónico es el enfrentamiento con los leones, donde las fieras se negaron a pelear con él. Después del episodio de los leones, el protagonista pidió ser llamado el Caballero de los Leones. En una venta que él creía castillo, Don Quijote obligó al ventero a nombrarlo formalmente caballero. Don Quijote liberó a un grupo de prisioneros, galeotes, creyendo que eran víctimas de injusticia. La liberación de los galeotes terminó mal para el hidalgo, ya que los presos lo apedrearon tras ser soltados. Atacó un rebaño de ovejas pensando que era un ejército enemigo en batalla. El personaje ha sido analizado como una alegoría de la ética deontológica, actuar por deber y principios. Sancho Panza simboliza la ética utilitarista, buscando el bienestar material y la satisfacción personal inicial. El dilema eterno entre el idealismo y el pragmatismo es el núcleo moral de toda la trama. Cervantes utiliza el recurso del manuscrito encontrado, afirmando que la historia fue escrita por Cide Hamete Benengeli. La obra se sitúa en la transición entre el pensamiento medieval y la modernidad racionalista. Don Quijote simboliza la esperanza y la búsqueda de ideales nobles en una sociedad cínica. El anacronismo de su figura es lo que permite a Cervantes satirizar su propia época. La novela ha consolidado el castellano de tal forma que se le conoce como la lengua de Cervantes.
Es el libro más traducido y publicado del mundo después de la Biblia. Se han publicado más de 500 ediciones en español y ha sido traducido a más de 50 idiomas. En la segunda parte, aparece el fenómeno de la metaliteratura, pues los personajes conocen la existencia del primer libro. Sansón Carrasco es el personaje que se disfraza de caballero para vencer a Quijote y obligarlo a regresar a casa. Bajo la identidad del Caballero de la Blanca Luna, Carrasco derrota finalmente a Don Quijote en una playa. Don Quijote muere en su cama tras recuperar la razón y renegar de las novelas de caballería. Al morir, Alonso Quijano condena sus antiguas locuras y agradece la lealtad de Sancho. El libro explora temas universales como la libertad, la amistad, el amor y la identidad. Rocín, el caballo de Quijote, es un símbolo de tenacidad y resistencia ante la adversidad física. El burro de Sancho se llama Rucio y aporta un toque cómico y humano a las penurias del escudero. El cura, Pedro Pérez, y el barbero, Maese Nicolás, son amigos de Quijote que intentan protegerlo quemando sus libros. Su sobrina, Antonia Quijana, es quien sugiere quemar los libros para evitar que su tío salga a buscar aventuras. Maritornes es una moza de una venta que, a pesar de su físico extraño, muestra compasión por los protagonistas. La obra influyó profundamente en el movimiento romántico europeo, especialmente en Alemania e Inglaterra. Miguel de Unamuno recreó las aventuras de Quijote para buscar una filosofía del pueblo español. En Brasil, escritores como Olavo Bilac y Santiago Dantas realizaron lecturas idealizadas del personaje. El perspectivismo cervantino permite que cada generación actualice el sentido del texto según su contexto. La novela describe a Quijote con rasgos físicos como nariz puntiaguda, alto, flaco y tez pálida. Sancho es físicamente bajo, gordincho y suele vestir ropas humildes de lana. Cervantes critica el lenguaje rebuscado de las novelas de caballería mediante la imitación irónica. El estilo literario combina lo renacentista con recursos propios del barroco, como los contrastes. La obra trata la locura no solo como enfermedad, sino como una forma de vivir con dignidad frente a un mundo hostil. En la Edad Media, el loco era visto como un poseído, pero Quijote le da un sentido de libertad y aventura. La cueva de Montesinos es un episodio clave donde Quijote tiene visiones que mezclan lo real y lo fantástico. El hidalgo recupera la razón justo antes de morir, marcando el final trágico de su mundo de fantasía. La novela ha inspirado a artistas de otros campos como el cine, el ballet, la ópera y la pintura. Autores como Dostoyevsky, Flaubert, Dickens y Mark Twain reconocieron la influencia de Quijote en sus obras. Cervantes falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, aunque se registra el entierro el día 23. Su tumba fue redescubierta en 2015 en el convento de las Trinitarias Descalzas tras una búsqueda arqueológica. La frase, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es el inicio más célebre de la obra. El libro satiriza los prejuicios sociales como la pureza de sangre y los títulos nobiliarios menores. La primera parte consta de 52 capítulos y la segunda de 74. El personaje de Sancho evoluciona de la ignorancia inicial a una sabiduría popular llena de refranes. La relación entre Quijote y Sancho se describe como una sinergia donde uno no puede vivir sin el otro. Cervantes incorporó personajes complejos y realistas que se alejaban de los estereotipos literarios de su tiempo. El libro es una oda a la libertad humana y a la capacidad de reinventarse a uno mismo. Don Quijote es considerado el símbolo del espíritu idealista y aventurero del ser humano. La obra refleja el desencanto de una España que empezaba a dudar de su gloria imperial. El diálogo es un elemento fundamental que ocupa gran parte de la segunda parte del libro. Sansón Carrasco utiliza estratagemas para engañar a Quijote, por su propio bien. La obra aborda problemas colectivos como la corrupción, la ética y la política a través de sus diálogos. En la segunda parte, Sancho Panza gobierna realmente la ínsula de Barataria con notable sensatez. Don Quijote confunde los odres de vino con gigantes en uno de sus delirios más destructivos. El éxito de la novela fue tal que en 1605 las figuras de Quijote y Sancho ya aparecían en fiestas de estudiantes. Cervantes utilizó la ironía amarga para expresar la imposibilidad de dar realidad a un ideal en el mundo moderno.
El hidalgo es un loco entreverado, que mantiene momentos de gran lucidez y buen juicio. La obra plantea que la justicia social a veces se distancia de la ley positiva y de la vida real. Foucault asocia a Don Quijote con la aventura de las similitudes en el lenguaje. El perspectivismo permite ver sujetos donde otros ven solo objetos inertes, como los molinos. El hidalgo prefiere morir en su ley caballeresca antes que renunciar a su amor idealizado por Dulcinea. La novela enseña que la realidad puede ser interpretada de múltiples maneras según el ojo del observador. Cervantes murió poco después de terminar la segunda parte del Quijote en 1616. La obra sigue siendo un manual de autoconocimiento y reflexión ética para el lector contemporáneo. Don Quijote y Sancho Panza son arquetipos eternos de la condición humana y sus contradicciones secretas.